Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Una tarde de invierno, un frío intenso, un huracán. Para cada uno es algo diferente. Los románticos admiran los árboles doblados por el viento, cuyas ramas con hojas aún caídas lucen tan hermosas contra el cielo oscuro. Los gruñones y los automovilistas se quejan de las carreteras inundadas. Los niños se alegran de la oportunidad de no ir a la escuela y quedarse en casa. Los poetas escriben poemas, inspirados por los elementos que hacen estragos tras la ventana. Pero el hombre solitario, sin ropa de abrigo, incapaz de recoger leña, encender la cocina, apoyado en una muleta, estaba lejos del romanticismo, la poesía y las bellezas de la naturaleza. Tenía frío, hambre y quería encontrar un refugio donde dormir y no morir congelado. Mueve las pezuñas, abuelo. ¿Y qué hacéis los viejos con este tiempo? Deberíais haberos quedado en casa. Le alcanzó un hombre de mediana edad bien vestido. El hombre de la muleta sonrió burlonamente. No era un anciano, probablemente era incluso más joven que el descontento ciudadano, apenas rondaba la treintena. Le habría encantado estar en casa, pero no tenía casa. Era un vagabundo, es decir, un sin techo. El hombre se llamaba Valentino, y no se sintió ofendido por la grosería de este hombre. No era un hombre que se ofendiera. Tendía a culparse a sí mismo de sus propios problemas. Era huérfano de nacimiento, no conocía a sus padres y vivía en un orfanato. Cuando era pequeño vivía como todos los huérfanos, ni mal ni bien. Como se vio no conocía otra vida, así que creía que todo iba bien, aunque fuera mal. Y cuando creció, empezó a escaparse del orfanato. No porque fuera tan malo, ni porque alguien le hiciera daño, sino porque le encantaba la libertad. No le gustaba andar en formación, comer lo que le daban en la cantina a determinadas horas, dormir y levantarse cuando le decían, así que se escapó. Cuando era pequeño volvía cuando hacía frío, cuando su ropa estaba gastada, cuando no tenía nada que comer. Le reñíamos, pero le aceptábamos, aunque sabíamos que volvería a escaparse. Tampoco le gustaba la escuela, así que cuando creció empezó a escaparse también durante la estación fría. Y luego dejó de volver, así que se convirtió en un vagabundo libre, es decir, un vagabundo. Sí, no fue fácil, pero ¿quién lo tiene fácil hoy en día? ¿Y de quién es la culpa, en realidad? La gente normal salía del orfanato, recibía algún tipo de educación y un lugar donde vivir, y vivía como todo el mundo. Quizá hubiera tenido sentido estar resentido con sus propios padres, de los que nunca había sabido nada. Era como si le hubieran abandonado cuando era un bebé. Pero quizá hubiera sido lo mejor. Si eran de los que abandonan a su propio hijo, quizá era mejor que no hubieran estado en su vida. Valentino nunca había pensado en sus padres. Y no guardaba rencor a aquel chofer que le había atropellado hacía 6 meses y había huido del lugar. Al fin y al cabo, había sido culpa suya, debería haber tenido más cuidado. Además, no era culpa de nadie que no se curara la pierna rota y se sintió aliviado de que un amigo vagabundo le hubiera dicho que sabía cómo curarla. Se había roto las 2 piernas y los brazos muchas veces y todo se había curado perfectamente. Pero si vas a esos médicos, perderás los brazos y las piernas en un santiamén. Si ven que no tienes casa, experimentarán contigo. Y esto es lo que haremos. Así que de alguna manera le vendé la pierna con unos tablones y se curó. Es una mala, todavía le duele y no puede caminar por mucho tiempo sin una muleta. Podría haber ido a traumatología y le habrían tratado sin pruebas. Había un hombre con el que estaba resentido, el conserje. Valentino estaba acostumbrado a dormir en el mismo sótano, había pasado allí bien el último invierno, y este otoño también había vuelto a casa, y el viejo conserje no tenía nada que objetar. Le das una botella de licor, si tienes el dinero, y es feliz. Vive, Valentino. Caliéntate. No tengo que congelarte. Y tampoco voy a pedir un permiso de residencia. Cada uno tiene derecho a su rincón. Y entonces el viejo renunció, o fue despedido por su adicción a las bebidas calientes, y apareció uno nuevo.
Puso una cerradura enorme en la puerta del sótano, y también arregló la puerta, lo que significaba que no podías abrirla por tu cuenta, aunque el nuevo dueño del patio no estuviera cerca. Pero él estaba cerca todo el tiempo y ahuyentaba a la gente desagradable. Fuera de aquí, solo ensuciáis toda la zona, y ya robaréis algo más. No os soporto, borrachos. Dormid donde queráis, no es asunto mío. Ya veo, no le importa, pero está helando, ¿y ahora dónde ir? Sí, era un sin techo, pero nunca robó nada, intentaba ganarse la vida honradamente, y si fallaba, se las apañaba. Y no bebía mucho, no se lo tomaba a pecho. Al contrario, intentaba mantener limpio el lugar donde tenía que vivir. Y ahora, por favor, no tiene dónde vivir cuando hace frío y empiezan las tormentas de nieve, y no tiene refugio. Así que Valentino vagaba sin saber a dónde iba. Lo habían llevado hasta el final de una callejuela donde él habría pensado que no encontraría nada. Pero no, había una casa en la esquina. Era una casa vieja, abandonada, en la que no vivía nadie, pero no había nada más que encontrar. Valentino estaba cansado, había trabajado demasiado la pierna dolorida, le dolía el hombro de la muleta, tenía frío, y se alegraba incluso de tener la casa. Por supuesto, no podía esperar una mesa y una cama para él, pero al menos podía refugiarse del viento y de la ventisca que seguía arreciando. Si la puerta hubiera estado abierta. La puerta, por supuesto, no se había cerrado en mucho tiempo, y se prestó fácilmente a la mano del hombre. Valentino entró, temblando. Sí, era incómodo, oscuro, frío, hambriento. Había guardado un trozo de pan para la cena, pero tenía que comer algo antes de irse a la cama. Paseó por la casa, observando su morada temporal. Sí, hacía mucho tiempo que se habían ido, y si había algo útil, o lo habían quitado, o estaba completamente arruinado. Antes era una casa como una casa. Incluso había una estufa en la cocina, que podías intentar calentar si encontrabas algo parecido al combustible. También había bastante trozos de muebles, algo de madera, papel, trapos viejos al fin y al cabo. Recorrí también la habitación, estaba vacía, sucia. Había caído algo de nieve por las ventanas rotas, algunas de madera contrachapada. Pero podrían dormir aquí. Valentino volvió a la cocina para comprobar cómo funcionaba el hornillo. No había luz, por supuesto, pero tenía una cerilla, aunque no fumaba. ¿Qué podía hacer un vagabundo sin una cerilla? Solo para una ocasión así hay que tener una cerilla. Buscó en su bolsillo, pero notó algo que no había visto antes. Por supuesto, no se encendió más, pero se oía una tenue luz e incluso algunos sonidos que provenían de detrás de una puerta. Detrás de la puerta parecía haber un almacén en el mejor de los casos, y ahora alguien debía de estar en él. ¿Pero quién? ¿Quién es?, preguntó Valentino, acercándose a la puerta. Era un hombre valiente, y las circunstancias de la vida no le permitían ser cobarde, ni le disponían a ser irrazonablemente audaz. Aferró con fuerza su muleta en la mano, se acercó a la puerta detrás de la cual alguien se movía, y volvió a llamar. ¿Qué podía hacer? Abrió la puerta. Abrió la puerta. Y se quedó estupefacto. Había un niño de unos 10 años, sentado en un cajón en el rincón, jugando con un juguete nuevo y elegante. Valentino no tenía ni idea de lo que era, ya que nunca había tenido un ordenador, un smartphone o una tableta, y no tenía ni idea de qué hacer con ellos. Pero a menudo veía a niños y adolescentes mirando fijamente aquella pantallita, ajenos a todo lo que les rodeaba. A este niño también parecía fascinarle. La pantalla de su juguete le iluminaba tanto a él como a parte de la despensa, y en aquella luz distorsionada no iba mal vestido. ¿Qué haces aquí, chaval?, preguntó Valentino al niño en voz alta, tratando de distraerlo de sus asuntos. El niño se sobresaltó, levantó la vista, sobresaltado al principio, pero luego se tranquilizó en cuanto se dio cuenta de que no había visto nada aterrador viniendo de aquel hombre. No estoy haciendo nada, solo estoy sentado aquí.
Me he escapado de casa y no pienso volver. ¿Por qué no? Valentino parecía sorprendido. Se había escapado muchas veces, pero no de su propia casa, sino de la del Estado. Si hubiera tenido padre y madre, ¿no se habría escapado? ¿Tienes padres? La mitad, respondió. Tengo madre, pero no padre. Y en su lugar, mi padrastro, de él me escapé. Ya veo. ¿Es mejor congelarse aquí, en una casa vacía, que en un piso? Seguro que hace calor, hay comida, una cama, todo lo que necesitas. Además, tu madre está allí, ¿no te protegerá de tu padrastro? Es tan escurridizo, es tan bueno con ella y delante de la gente. Pero cuando estoy solo, con él, se pone a gritarme. Bueno, no me corresponde a mí juzgar, por supuesto. No tuve padres, ni parientes, ni primos. Deja que intente calentar la estufa y entrar en calor, y por la mañana, cuando pase la tormenta de nieve, te acompaño a casa o algo. Pero llama a tu madre, o escribe una carta. No sé cómo lo hacéis allí. Nunca he tenido un teléfono así. ¿Y tú quién eres? Preguntó por fin el chico. ¿Vives aquí? Nunca te he visto. No, antes vivía en otro sitio, pero me echaron. De hecho, soy un sin techo. ¿Por qué vagabundo? Porque a mí también me gustaba escaparme del orfanato. Pues yo me he escapado. Si me llamas, iré a calentar la estufa. No, prefiero escribir. Si llamo, ella gritará y me llamará para que vuelva a casa y esas cosas. Prefiero ayudar con la estufa. ¿Crees que se derretirá? Intentémoslo, si no moriremos congelados por la noche. Escribe, no mientas. Si no, tu madre llamará a la policía. Nos encontrarán aquí, nos enviarán a alguna parte. Por cierto, me llamo Valentino, ¿y tú? Yo soy Sancho. El chico apuntó con el dedo enérgicamente a la pantalla. Y apagué el smartphone para que no llamara. Por cierto, la policía puede averiguar desde dónde se envió el mensaje y nos encontrarán. ¿Dónde nos enviarían entonces? Bueno, a casa, supongo, aunque podrían enviarte a un hogar para niños. Yo a un hogar de adultos. Pero tendremos que esperar que no sea así. No necesitamos ir a ninguna parte. La estufa se calentó con éxito y un agradable calor empezó a extenderse por la casa. Valentino se sentía responsable del chico. A saber lo que tenían en casa. Muchos de sus amigos se habían quejado de los padrastros del orfanato, muchos se habían escapado de casa por ello, a algunos los habían vuelto a acoger. Valentino había intentado poner una cama cómoda para los niños en la parte de atrás de la estufa. Valentino había despejado el suelo, había puesto su abrigo encima y había dicho: «Venid, tumbaos y echad una siesta. Seguro que tienes hambre». «No tengo nada, solo un poco de pan. ¿Quieres un poco?». Le dio un trozo al niño. «¿Y tú? Compartámoslo al menos». Si lo hubiera sabido, habría traído algo de casa, pero no tuve tiempo, me fui demasiado deprisa. Quiero decir, tenía algo conmigo, una barra de chocolate, medio paquete de patatas fritas, pero me lo comí todo. Está bien, nos conformaremos con un poco de pan por ahora. Y mañana te irás a casa, allí te darán de comer. ¿Dónde irás? ¿Dónde comerás? Sancho frunció el ceño. No te preocupes por mí, soy un tío mayor, estaré bien. El chico se tumbó en el sitio que le ofrecían, se apretujó, dejando sitio también para Valentino, y se quitó la chaqueta. Tú también puedes tumbarte, mi chaqueta te mantendrá caliente, murmuró. Tal vez el niño estaba cansado y sobreexcitado y tenía ganas de dormirse. Valentino se tumbó también, con la esperanza de que nadie les sorprendiera en el refugio. Él también estaba cansado y quería dormir, pero el sueño no llegaba. Pensó en aquel chico y en su destino. Aunque no, probablemente estaría bien. Muchas veces los hijos están resentidos con sus padres, pero luego se les pasa. Los padres de Sancho, por lo que cuentan, no son tan malos.
Y el niño va bien vestido, y sus juguetes son caros y modernos. Parece que le han educado bien, ni una sola palabra malsonante. Bueno, tuvo problemas con su padrastro, pero su madre estaba allí. Ella daría la cara por él si ocurriera algo grave. Así que probablemente puede estar seguro para el niño, nada malo le va a pasar. Así que no acabará en un orfanato, no se convertirá en un vagabundo. Se rebelará un poco y luego se calmará, irá a la escuela, estudiará y crecerá hasta convertirse en una persona normal. Me pregunto si yo podría ser normal. ¿O me dedicaría a vagabundear el resto de mi vida? Pensó Valentino, pero desechó la idea. Sí, se le ocurrían, pero no había respuesta, e incluso cuando encontraba una, era negativa. Así que era mejor no pensar. Cuando se levantaron por la mañana, el tiempo había mejorado y Sancho estaba ansioso por volver a casa. No me apetece, parloteaba por el camino. Le diré a mamá que no quiero vivir con ese padrastro. Pero ella seguirá sin creerse que me hace daño. Así que será culpa mía. ¿Vas a vivir en esta casa? Iré a visitarte, ¿te importa? No, claro que puedes venir. Supongo que me quedaré un tiempo. ¿Dónde más puedo ir? Pero no vengas por la noche, ven durante el día, y no te escapes por la noche, no es bueno. Está bien, no lo haré. Y allí está mi casa, señaló una rica mansión. Ven conmigo, como si fueras de visita. No, Sancho, no iré. Vete tú, que yo me ocuparé de mis asuntos. A Valentino le daba vergüenza entrar en una casa tan rica. Tenía miedo de lo que pudieran pensar. Además, aceptar a un anfitrión tan pequeño probablemente no era lo correcto. Se imaginaba cómo la madre del chico, que debía de ser una señora guapa y bien peinada, gritaría desde sus labios pintados: tú mismo, quién sabe dónde, estás metiendo vagos en casa. Y tendría toda la razón. Valentino había ido realmente a lo suyo. De hecho, nunca había robado, sino que había intentado ganarse la vida vendiendo chatarra, botellas, latas, en una palabra. Aceptaba cualquier trabajo que se le pusiera a tiro. En el pasado, a menudo conseguía trabajar como estibador, pero ahora no era un estibador con muleta. Aún así, consiguió encontrar algún trabajo a tiempo parcial en el mercado, aunque no fuera por dinero, sino por comida. Por la noche volvía a la misma casa, aunque sabía que era un refugio poco fiable. En cualquier momento podían entrar los mismos indigentes, es decir, no indigentes, sino personas mucho más peligrosas, que bebían, por ejemplo, se peleaban, discutían, intentaban involucrarle en sus actividades. Peor aún eran los yonkis, de los que siempre había intentado mantenerse alejado. Era un solitario, creía que así era más fácil. Pero, ¿tan fácil era? Sancho no se dejó engañar, y al cabo de un par de días se dejó caer por su nuevo amigo. Así que no te animaron mucho en casa por haberte escapado, ¿verdad? Preguntó Valentino. No mucho, pero tuve que prometer que no volvería a escaparme y que dormiría siempre en casa. Siempre cumplo mis promesas. Dicen que mi padre siempre fue así, digno de confianza. ¿Lo era? ¿Por qué? Está muerto. Sí, creo que se ahogó. Pero no lo recuerdo para nada. Y mi padrastro, el muy cabrón, quemó todas sus fotos, o las tiró, o las escondió en algún sitio, no sé. Le pregunté a mi madre y me dijo que tampoco lo sabía, que no tenía ninguna. Así que ni siquiera sé cómo era. Pero todos los que lo conocían decían que era un buen hombre. Yo también lo creo. ¿No te llevabas bien con tu padrastro? No me voy a llevar bien con él. Es un verdadero bastardo, no quiero conocerlo. Le dije a mi madre que si se queda con nosotros, creceré y me iré de casa. Que se quede con él para siempre. Es un verdadero cabrón, se llama Jorge. Probablemente, estés equivocado, no deberías estar resentido con tu madre. Vamos, olvídalo. Mira, tío Valentino, te he traído unos regalos, toma. Sacó una bolsa del bolsillo, tenía bocadillos de salchichas, queso y una chuleta.
No deberías haber hecho eso. ¿Qué tienes ahí, fuera de casa? Valentino parecía avergonzado. Es como si me lo hubiera comido yo, no es para tanto. Ya sabes la cantidad de cosas que se tiran. Y tú me diste la comida y ahora tengo que hacerlo yo, ¿no? Eso es verdad. Pero no saques más de casa, no es bueno, tus padres podrían pensarlo. Y hoy he comido, he ido a la cantina, hay una donde sirven comida gratis. Pero también puedo trabajar a tiempo parcial, así que no pasa nada, no tengo hambre. Valentino incluso había arreglado un poco el lugar, había traído una manta de aspecto decente para que le sirviera de colchón. No le gustaba rebuscar en los basureros, pero últimamente le habían dejado cerca un montón de cosas buenas que la gente ya no necesitaba. No las ponían en el contenedor común, donde cualquier cosa podía perder su valor, sino que las dejaban junto al basurero. Así podían arreglarse y encontrar algo para amueblar su casa. Todo el mundo se queja de que no tiene dinero y de vez en cuando tira cosas nuevas. Sancho y él comieron bien y charlaron mientras se contaban sus vidas. El muchacho se fijó en la manta y dijo: «Ya debes estar durmiendo a gusto. ¿No me llevas a dormir contigo?» Se rió, claro, y Valentino le movió el dedo. «Mira, prometiste pasar la noche en casa, y si diste tu palabra, cúmplela». «Lo sé, solo bromeaba. Pero volveré, me gusta estar aquí. Mi padrastro está en casa a la misma hora, y mi madre aún no ha llegado, está trabajando, así que mejor que no pase el rato allí delante de sus ojos de todos modos, o se encariñará otra vez. Estoy harta de él». Efectivamente, el chico empezó a ir a casa de Valentino todos los días, cada vez con algo, a veces traía algo de casa, y a veces compraba algo delicioso al volver de la tienda. Valentino se negaba, se sentía incómodo, al fin y al cabo era un adulto y le estaba quitando la comida a un bebé. Sobre todo si se la lleva de casa, sus padres podrían darse cuenta y pensar algo. Y así fue. Es decir, no sabían qué pensar. Pero no podían ignorar el extraño comportamiento del niño. Va a alguna parte, roba comida de casa, se gasta el dinero de bolsillo en algo desconocido. Antes estaba claro que compraba juguetes o caramelos, pero ahora no está claro qué. «Todo por tu culpa, Jorge», le dijo Laura, la madre de Sancho, a su marido. Ya había empezado a adivinar las graves dificultades entre su hijo y su padrastro. «Seguramente te estás metiendo con él y se está escapando de casa. Averiguaré a dónde va, no te preocupes». «¿Qué quieres decir con meterte con él? ¿Se supone que debo comunicarme con él de alguna manera? No soy un mueble en su casa, y no soy su padre, pero tampoco soy un extraño. Pero tampoco soy su familia. Es una pena que después de todos estos años no te hayas convertido en su familia, o al menos en alguien cercano a él. A un niño no le cae mal un adulto que vive en su misma casa». Las peleas entre la pareja eran cada vez más frecuentes, lo que preocupaba mucho a Jorge. No es que quisiera tanto a Laura que no pudiera vivir sin ella, pero la alianza con aquella mujer era necesaria, sobre todo por razones de negocios. Todo podía venirse abajo por culpa de un niño tonto con el que era completamente imposible establecer contacto. Era incluso extraño por qué berreaba a cada palabra. ¿Podría ser que sintiera algo? Y el padrastro decidió seguir los movimientos de Sancho, averiguar a dónde iba todo el tiempo. Quizás era mucho más complicado y alguien le estaba poniendo en contra de la familia. También puede ser maleducado con su madre. Jorge no sabía que Laura tenía los mismos pensamientos y también quería saber a dónde iba su hijo. Todavía era pequeño, podría haberse metido en un grupo. Alguien allí podría enseñarle algo malo o hacerle daño. ¿Quién, sino la madre, debería ocuparse de ello? Así que decidieron averiguar a dónde iba Sancho. Cuando volvió a prepararse y trató de salir de casa sin ser visto, Jorge salió un poco más tarde y le siguió, tratando de no ser visto. No sabía que Laura ya le estaba siguiendo. Iba detrás del chico y no sabía que su mujer podía estar haciendo lo mismo, por lo que no reparó en ella. Sancho no miró mucho a su alrededor.
No creía que le fueran a seguir. Caminó hacia la casa familiar y casi familiar donde vivía su amigo adulto. Todos los niños sueñan con un amigo adulto, y felices son los que tienen un padre o un hermano mayor. Pero Sancho no tenía gente así a su alrededor, y ese lugar en su vida lo ocupaba el vagabundo Valentino. Se acercó a la casa y miró fugazmente a su alrededor, pero no vio nada sospechoso y entró. Valentino estaba allí, y se alegró por su amigo, que también había ocupado un lugar en su solitario corazón. También él, un hombre hecho y derecho, necesitaba algún tipo de vínculo afectivo, alguien que cuidara de él, y Sancho era perfecto en este sentido. Pero esta vez el encuentro no se produjo. Nada más cerrar la puerta, alguien la abrió de un tirón y le cogió del brazo. Era su padrastro. Así que ahí es donde te estás escabullendo. ¿Qué quieres en esta pocilga? Y tú, pequeño bastardo, estás resentido porque me metí contigo. No me voy a meter contigo ahora, te voy a patear las orejas, ¿de acuerdo? Estás dando vueltas. Suéltame, tonto. No es asunto tuyo a dónde voy. No eres mi padre, no eres nada para mí, no quiero conocerte, dijo Sancho. Valentino, que estaba sentado en la cocina, oyó los gritos, salió y apartó al hombre del niño. Suelta al niño, no le hagas daño, no está haciendo nada malo. Él. Jorge se volvió hacia él apretando los puños y, al parecer, estaba a punto de iniciar una refriega. Pero, de repente, bajó las manos. Se quedó mirando a Valentino, sin poder creer lo que veían sus ojos, y luego, como si lo hubiera reconocido, gritó. «¿Así que es eso? Así que no estás muerto, cabrón. Si no lo conseguiste aquella vez, te mato ahora, cabrón. Te tiré del barco, pero los tipos como tú no se hunden. Te veré arder en el fuego con esta casa de mierda. Pensaste que eras un vago, que nadie te reconocería ni te encontraría, pero te hiciste ilusiones». Fue a por Valentino, pero le golpearon en la frente con su muleta. Se produjo una refriega, lo que hizo que los hombres no repararan inmediatamente en Laura, que había estado de pie ante la puerta, perpleja, escuchando lo que ocurría, pero ahora entró. Y también se quedó paralizada, como si hubiera visto un fantasma. Aprovechando la pausa, Jorge saltó fuera de la casa. Laura, que se había levantado de un salto, se lanzó sobre Valentín. «Mi querido Vitorino, estás vivo. ¿Por qué no viniste a verme? He estado tan triste sin ti. ¿Por qué me abandonaste?» La mujer lloraba, besando al vagabundo. Valentino le puso las manos en la espalda, sin saber lo que pasaba, pero temiendo que se desmayara. Sancho estaba igual. Laura se volvió hacia su hijo. «Sanchito, cariño, es tu papá, mira, tu papá. Lo has encontrado tú, ¿verdad? ¡Qué alegría! Mamá, ¿qué haces? Es el tío Valentino», dijo Sancho frotando la manga de su madre. «Parad, amigos, no lo entiendo, me estoy volviendo loca». «Lo siento, señorita, pero yo no soy el padre de Sancho, ni soy Vitorino, ni me han empujado de ningún barco. Nunca he estado en un yate y nunca te he visto antes». «Yo también me estoy volviendo loca. ¿A quién enterramos entonces? De todos modos, no importa, lo más importante es que estés vivo». «Ya veo, has perdido la memoria. Debes haberte asfixiado, falta de oxígeno en el cerebro, algo más. Volverá, no te preocupes». «¿Por qué tienes una muleta? ¿Por qué cojeas? ¿Te has roto la pierna?» «Fue Jorge, el bastardo, quien te empujó». «Tío Valentino, ¿eres mi padre?», se preguntaba Sancho. Por supuesto, Valentino no era su padre, el marido de Laura, era Vitorino. Era un desamparado Valentino, un huérfano, un antiguo hijo adoptivo, un expósito. Lo recordaba todo muy bien, aunque había sufrido muchos traumas en su vida. «Dime, Vitorino, tuviste un traumatismo craneal, ¿no recuerdas nada? ¿Recuerdas cuándo nació Sancho? Mira, el anillo, me lo regalaste por su nacimiento».
¿Te acuerdas de cómo nos conocimos? La mujer balbuceaba, no paraba de llorar. Perdona, Laura, te lo vuelvo a asegurar, no he perdido la memoria. Lo recuerdo todo perfectamente, viví en un orfanato, soy huérfana, nunca me casé y desgraciadamente Sancho no es mi hijo, aunque es un niño precioso. Pero si eres igualito a Vitorino. ¿Quizás alguien te hipnotizó? Nadie me hipnotizó, solo te equivocaste. A lo mejor me parezco a alguien, suele pasar. ¿Todavía tienes fotos de tu marido? Exactamente, no, no tengo, porque el bastardo se las llevó todas. Mi madre debe tener alguna. Entonces no recuerdas a tu madre, ¿viviste con ella? Nunca he visto a ninguna madre, créeme. Solo estás histérica, bebe algo para calmarte y todo volverá a la normalidad. Sí. Era difícil de creer lo que estaba pasando. Pero ¿cómo podía ser? Después de todo, Vitorino no tenía hermanos, era el único hijo de sus padres. Debería llamar a mi suegra. Tal vez ella podría aclarar la situación. Pero hay que tener cuidado, está enferma del corazón. Y no hemos vuelto a hablar. ¿Tal vez tuviste hermanos? Yo nunca tuve, dijo Valentino con cansancio, recordando las circunstancias de su pasado. Fue Victorino, el hijo único y favorito de unos padres inteligentes y ricos, quien tuvo la infancia más feliz. Estudiaba en una escuela de élite. Practicaba música, ajedrez, gimnasia. Su padre, un próspero hombre de negocios, podía proporcionar todo esto a su único hijo. Y Vitorino creció siendo un niño feliz, el favorito de todos. Todos los veranos lo enviaban a un prestigioso sanatorio, pero a Vitorino no le gustaba mucho y esperaba un viaje mucho más interesante al pueblo de su abuela. Fue allí donde aprendió a tener verdadera voluntad, montando en bicicleta todos los días, jugando al fútbol con los chicos del vecino, explorando los bosques de los alrededores y los jardines de los vecinos, nadando y pescando en el río local. Ahora es poco profundo y está lleno de maleza, a punto de convertirse en un barranco, pero entonces era un verdadero río caudaloso, del que nadie se iba sin una buena pesca. No en vano los lugareños llamaban al río el sostén de su familia. Había suficiente pescado no solo para alimentar a sus familias, sino también para vender. Del pueblo, Vitorino volvió bronceado, más firme, maduro, y convenció a sus padres de que no le enviaran a más sanatorios. El campo es mucho mejor y más interesante. Y más sano. Y más sabroso. Decía, amontonando regalos en la mesa, orgulloso de haber llevado a sus padres pescado ahumado, setas saladas y mermelada de feijoa. Todo lo preparaba su abuela, claro, pero lo hacía él mismo. Luego creció, fue a la universidad y el tiempo para ir a cualquier parte se le hizo catastróficamente corto. Todos los veranos intentaba escaparse al menos una semana a sus lugares favoritos, pero cada vez era menos posible. Vitorino terminó el bachillerato y pronto encontró un buen trabajo en la empresa que había fundado su padre. Cuando conoció a Laura en una fiesta, tuvo que dejar de viajar. Pronto se casaron y desde sus primeros días juntos quedó claro que su encuentro con Laura no fue una coincidencia, eran una pareja joven muy armoniosa y hermosa. A veces, Vitorino seguía suspirando por el pueblo, e incluso una vez fue allí con su joven esposa. Pero aquella fue su última visita, su abuela se había ido pronto. No había nadie a quien acudir. Entonces murió su padre y Vitorino tuvo que asumir su puesto al frente de la empresa. Cuando nació Sancho para la joven pareja, el padre se puso muy triste porque su hijo no tendría unas vacaciones tan divertidas. Por lo demás, todo iba bien. Vitorino desarrollaba con éxito el negocio de su padre, sus ingresos aumentaban, y la joven familia solo podía ser envidiada. Sí, Vitorino y Laura estaban seguros de su futuro feliz. Tal vez incluso demasiado seguros. Pero la vida feliz terminó abrupta y trágicamente. Un día, cuando Sancho tenía ya unos meses, el compañero de Vitorino, Jorge, ofreció al joven padre un paseo por el río en un pequeño yate. Al principio, Vitorino se negó, pues no quería dejar solos a su mujer y a su hijo. Aunque quería relajarse y tomar el aire.
Hacía mucho tiempo que no se iba, pero estaba acostumbrado a estas escapadas anuales. Laura, que parecía comprender el deseo de su marido, se lo dijo ella misma. ¿Por qué te niegas? Vete. No puedes trabajar y quedarte en casa toda la vida, pronto te agotarás. ¿Y Sancho y yo? ¿Qué será de nosotros? Yo estoy bien, ya lo sabes. Y tú no te vas a ir en un año. No nos va a pasar nada en unos días. Y en realidad no les pasó a ellos, le pasó a Vitorino. Se cayó por la borda del barco y se ahogó. Su amigo Jorge no pudo salvarlo, por mucho que lo intentó. El cuerpo fue encontrado unos días más tarde. El examen mostró claramente que el joven se había ahogado. No había otras lesiones en ti, por lo que su amigo no era sospechoso de nada. Laura estaba ahora histérica y luego congelada, como si ella misma se estuviera muriendo, sentada con los ojos abiertos que no miraban a ninguna parte. Ni siquiera veía al pequeño Sancho, no le oía. Gracias, las amigas ayudaron, cuidaron del bebé, no dejaron que se echara a perder. Su suegra, la señora Ana, se consolaba culpando a su nuera de todo. Fue ella, la culebra, la que mandó a Vitorino a la muerte, decía. Tampoco le interesaba su nieto, ¿para qué lo necesitaba? Lo había perdido todo, a su único hijo. No parecía ella misma, ennegrecida, reseca. Justo después del funeral la llevaron al hospital en ambulancia con una enfermedad cardíaca. Alguien allí, al parecer, decidió acabar con ella. Llamaron y dijeron que Laura no había dado a luz a Vitorino, sino a ese mismo compañero, Jorge. Pero esto no preocupó a la indigente madre, lo sabía desde hacía tiempo. Así que el rompecabezas se armó. La nuera serpiente mandó a su marido a pasear por el río. ¿Con quién? Con una amante. ¿Por culpa de quién murió el hijo? Del amante. Ambos sabían que Vitorino no sabía nadar, pero lo obligaron a hacer ese estúpido viaje, así que... La señora Ana no necesitaba a su cuñada serpiente y a su mocoso. Cuando salió del hospital fue directa al notario, firmó todo lo que tenía a favor de sus parientes lejanos y llevó más donativos a la iglesia. Claro, Laura ya había amasado mucha riqueza aprovechándose del amor y la confianza de Vitorino, así que la aproveche. Sobre todo porque ni siquiera se esconde Jorge, el asesino, sigue rondándola, cuando los pies de su marido aún están calientes. La señora Ana incluso intentó denunciarla a la policía, pero tampoco le tomaron la denuncia. Lo siento, pero es solo su sospecha, sin fundamento. No hay pruebas, su hijo murió en un accidente, no sabía nadar, usted lo admite. No tiene heridas. Y el hecho de que alguien esté cuidando a la viuda no significa nada, es natural. Es la policía, lo siento. Si la señora Ana hubiera tenido más salud y fuerza, podría haber sido capaz de procesar, pero, por desgracia, no tenía la fuerza para hacerlo. Y Jorge siempre estuvo al lado de la joven viuda. Al principio, por supuesto, no se trataba de una relación. Él estaba allí como un amigo, una mujer compasiva que estaba pasando por mucho dolor. También se sentía culpable por la muerte de su amiga, al menos hablaba a menudo de ello. Lo siento, Laura, fue culpa mía. Le convencí para que se fuera, y entonces yo estaba allí, y no le salvé. Basta, Laura. Se fue porque yo se lo dije. Tengo tanta culpa como tú. Pero no queríamos que Vitorino muriera. Todavía no me lo creo. Es posible que haya sobrevivido, ¿no? Sí, aunque el cuerpo fue encontrado y enterrado, la pobre mujer no podía creer que su marido hubiera muerto, y esperó mucho tiempo su regreso. No sabía cómo vivir sin él. No había otros parientes cercanos, su suegra no quería saber nada de ella ni de su hijo. Laura se quedó sola, sin un alma gemela cerca. Comprendía poco los asuntos de su marido, y la ayuda de Jorge era necesaria, aunque ella no tenía prisa por cederle todos los derechos. Incluso varios años después, cuando ya era la esposa de Jorge, Laura siguió al frente de la empresa, y para entonces ya había aprendido mucho.
Pero Jorge tampoco había perdido la esperanza. Fue él quien había intentado cortar todas las conexiones de Laura con amigos y familiares, llamando a su ex-suegra, diciéndole que Sancho no era hijo de Vitorino. Creía que un día toda la empresa le pertenecería solo a él, y entonces sería posible pensar en otra esposa, más joven, y, lo más importante, sin la carga extra como un hijo pequeño. Tal vez habría podido quedarse con Laura de no haber sido por el niño, que se volvía cada vez más intolerable con el paso de los años y que había discutido asiduamente con su madre contra él y Jorge. Así, Valentino conoció algunos detalles de la vida de su doble. Pero nada daba respuesta a su pregunta principal: ¿cómo era posible que dos personas fueran tan parecidas? Sí, sin la madre de Vitorino sería difícil entender el caso, pero Laura no tenía prisa por llamarla. Dame su número de teléfono, yo misma la llamaré y le preguntaré directamente si tenía un hijo o gemelos y, en caso afirmativo, por qué renunció a uno de ellos. Y el resto es cosa tuya. Incluso si tiene un derrame cerebral después de eso, según tengo entendido, en realidad no hay nadie que llore por ella. Y los herederos podrían incluso estar contentos. No seas así, Valentino. Puede que no sea una mujer muy agradable, pero no debes ir tan lejos como dices, dijo Laura en tono de reproche. Sancho, que también había participado en la conversación, se puso en contacto. Déjame llamar a mi abuela. Aunque no crea que soy su nieto, no he hecho nada terrible, ¿verdad? Así que voy a pedirle una foto de mi padre para que me la envíe a su teléfono. Lo compararemos con Valentino. A lo mejor no se parece tanto a él, es que se parece a ti, mamá. Entonces va a resultar que estamos discutiendo por nada. ¿Jorge también lo vio entonces? Pero es una buena idea. Así se hizo. Sancho marcó el número, y la señora Ana se alegró extrañamente de su llamada. Todavía no quería reconocer a su nieto, más aún no quería admitir su maldad, pero aún así ya estaba harta de la vida solitaria. Sus parientes, al enterarse del testamento, al principio le habían prestado cierta atención, pero últimamente habían empezado a olvidarla e incluso hablaban con ella por teléfono sin ninguna inclinación. En efecto, ¿qué hay que mimar a una anciana si de todos modos hay un testamento escrito? A nadie le interesaba especialmente su larga vida. Cuando se enteró de que Sancho quería ver la foto de su padre, se echó a llorar. ¿Así que tu madre también tiró todas las fotos de Vitorino? ¡Qué zorra! Sollozó la pobre mujer. No fue ella, abuela, fue Jorge quien las tiró. Le aseguró su nieto. Y quien lo metió en casa, fue ella. Y dejó que se apoderara de él. Ahora, cariño, te mando una foto. Y tú deberías enviarme la tuya, solo te he visto cuando eras muy joven. Resultó que la abuela dominaba bastante bien la tecnología moderna, y pronto su nieto recibió varias fotos de su padre, entre ellas las más recientes. Valentino se vio en ellas una década atrás. Pero ni siquiera entonces era tan feliz, bien vestido y exitoso como siempre había sido. Realmente le molestaba. Dame su número de teléfono. ¿Tengo derecho a hablar con ella, si realmente es mi madre? Ya casi no lo dudo, semejante parecido no puede ser casual. Espera, tío Valentino, déjame decirle que he conocido a alguien que se parece a mi padre. Y le preguntaré si tiene algún pariente. Quizá no seas realmente un hijo, sino un sobrino nieto. Sancho era más sabio que los adultos en esta conversación. Bueno, al menos pongámoslo así. Aunque, para ser sincero, no veo ningún motivo para sentirme incómodo con una mujer que ha abandonado a su hijo, dijo Valentino irreconciliablemente. Sancho envió algunas de sus fotografías a su abuela, y ella le devolvió inmediatamente la llamada, reanudándose su conversación. La señora Ana reconoció que Sancho se parecía a su padre, y pareció creer que el chico era efectivamente su nieto. Ella quería hablar con él, quería conocerlo, y Sancho en general estaba de acuerdo. Pero también necesitaba hablar de por qué, en realidad, había reanudado la comunicación con su abuela.
Al contrario de lo que Laura temía, la anciana era mucho más dura de lo que él había temido. Cuando se enteró de que Sancho había conocido a un hombre idéntico a su padre, no se desmayó, aunque estaba muy emocionada. ¿Dónde le conociste? ¿Quién es ese hombre? Créeme, Sanchito, a mí también me encantaría verle. Es una historia muy antigua, ya sabes, y tú eres demasiado joven para saberlo todo. Pero si te lo vuelves a encontrar, ¿podrías decirle que se ponga en contacto conmigo? Puedo, abuela. Si no te importa, puede venir a verte hoy mismo, dijo el niño. ¿Hoy? Dios mío, Sanchito. No puede ser. ¿Y podré verle? La mujer no daba crédito a lo que oía. Estaba muy emocionada, y resultaba que había una razón para ello. Ah, sí, abuela. Y vendré con él enseguida, ¿de acuerdo? El chico se volvió alegremente hacia su madre y Valentino y les guiñó un ojo. Y la señora Ana continuó. Creo que es demasiado bueno. Demasiado bueno para mí. Sí, tengo que contarle todo lo que pasó hace mucho tiempo, cuando yo era joven. Por favor, ven, y trae a tu madre, le pediré perdón. Estoy enferma, ya ves, Sanchito, iría a verte yo misma, pero no sé cómo. Se prepararon rápidamente y partieron. Cuando la señora Ana vio a Valentino, se agarró el corazón y lloró. Hijo mío, dijo, con voz débil e incapaz de apartar la mirada de él. Laura se apresuró a buscar la medicina, luego preparó el té y sentó a todos a la mesa. Una vez que se hubo calmado un poco, la anciana comenzó su relato. Lo siento, hijo, por lo que pasó. Culpa mía, no lo negaré. Supongo que confié en personas equivocadas, que no te cuidé, y supongo que te busqué mal. ¿Qué pasó? Preguntó Valentino. Se sentía algo escéptico ante lo que estaba a punto de oír. Pero lo que había oído había cambiado su opinión sobre la señora Ana. Tenía una amiga muy querida, Gloria, y habíamos estado juntas desde la infancia, y de alguna manera teníamos todo en común. Luego me casé con tu abuelo, Sancho, y con tu padre, Valentino. No era un hombre pobre, venía de una familia muy famosa, su padre ocupaba algún cargo. Así que Gloria y yo estábamos en posiciones diferentes. No le presté mucha atención, pensé que seguiríamos siendo amigos, pero ¿qué va? Se puso celosa e incluso me amenazó, que su marido me dejaría de todos modos, y yo me quedaría sin nada. Cuando di a luz a los gemelos, tú y Vitorino, no se volvió loca en absoluto. Apenas había salido del hospital cuando secuestró a uno de los bebés. Lo robó del cochecito cuando me di la vuelta. No sé qué quería hacer con él, la pillaron enseguida, pero el bebé ya no estaba con ella y no sé a dónde fue a parar. La internaron enseguida en un hospital psiquiátrico, pero nunca la curaron, y allí vivió el resto de su vida, y ahora está muerta. Buscaron al niño, pero no lo encontraron. Dijo muchas tonterías cuando la cogieron, y luego confesó que lo había tirado al río. Pero nunca se le ocurrió preguntar en los orfanatos, ¿verdad? Se preguntó Valentino. Después de todo, estaba en la misma ciudad. Sí, lo hicimos, hijo mío. Buscamos, pero no lo encontramos. Supusieron que ella lo habría ahogado, o tal vez tú, dijo. Estuve enferma durante mucho tiempo después de aquello. No podía calmarme, pero luego de alguna manera lo olvidé. ¿Qué se le va a hacer? Y entonces el segundo hijo también murió, y también en el río, creo, el karma. Destino, eso es. No pienses, lo redimiremos todo. Ya he llamado al notario, vendrá hoy a reescribir el testamento. Fui tan tonta, firmé todo a mis sobrinos, para que Laura no recibiera nada. Y esos sobrinos, no puedes esperarlos ahora. Si los llamo, casi me lo dirán en un lenguaje soez. Así que ahora tienes todo, puedes ir a la escuela, o lo que quieras. Puedes vivir así, hay para 3 siglos. Necesito que me arreglen la pierna, dijo Valentino. Yo te la arreglo, cariño. Te arreglaremos los papeles, te pondrás bien, y tendrás todo lo que necesites.
Laura y Sancho se apresuraron a volver a casa, dejando solos a madre e hijo. Todavía tenían mucho de qué hablar. Valentino estaba abrumado por el cambio que se había producido en su vida. Hacía unas horas era un vagabundo. Ahora era el hijo de un millonario con todo abierto. El alma de Laura también estaba revuelta. Respondía torpemente a las preguntas de Sancho, preguntándose qué sería de ella ahora. Al fin y al cabo, técnicamente seguía siendo la mujer de Jorge, que, al parecer, sí era el responsable de la muerte de Vitorino, su marido, de la que él mismo se había confesado, sin saber que ella estaba escuchando todas sus palabras. Todo tenía sentido, solo tenía que divorciarse de él y hacer que pudiera salir de aquel horrible y forzado matrimonio sin demasiadas pérdidas. Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que Jorge ya se había arreglado, había sacado sus pertenencias, y no solo las suyas. Afortunadamente, no conocía el código de la caja fuerte donde se guardaban todas sus joyas, dinero y documentos, y no pudo abrirla. Laura, con un suspiro, se sentó en su silla, contemplando cómo organizar su vida futura. «Mamá, ¿es ahora el tío Valentino, mi verdadero tío?» Sancho se frotó contra ella. «Sí, claro», respondió ella distraídamente. «¿Se habrá ido para siempre ese hijo de puta de Jorge?» «Eso espero». «Bueno, Sancho, debes tener hambre». «No, no tengo hambre. Hay demasiadas noticias en general. Estoy muy feliz por Valentino. Ya no tendrá que dormir en esa horrible casa. Y probablemente le arreglen la pierna. La abuela tiene dinero». «Sí, se pondrá bien», respondió esperanzada la mujer. Para Valentino había empezado una nueva vida. Vivía en una casa grande y rica y tenía una madre. La señora Ana se ocupó con entusiasmo de su hijo y pronto sus asuntos mejoraron notablemente. Por las noches mantenían largas conversaciones, contándose sus vidas. La madre tuvo que derramar muchas lágrimas por las historias de su hijo que crecía lejos de ella. «¿Cómo pude creer que te habías ido? ¿Por qué no te busqué? Podría haber levantado al mundo entero en pie, y me resigné con la mano baja. ¿Puedes perdonarme?» «No, madre, no tengo nada por lo que ofenderme». Al principio apenas pudo forzar la palabra «madre», pero rápidamente se acostumbró a ella, sintiendo al principio verdadero amor maternal por parte de la desconocida. Con la ayuda de abogados, arregló rápidamente sus papeles y pronto estaba en la clínica mejor pagada para que le operaran de su pierna destrozada. El médico prometió una recuperación total, pero mientras Valentino yacía en el hospital, Jorge no podía calmarse, aceptar su derrota. ¿Pero de quién? De un niño estúpido y de un sucio vagabundo. Al principio estaba seguro de que había sido Vitorino quien había sobrevivido de alguna manera, pero al calmarse se dio cuenta de que eso era imposible. Y fue tan imprudente que, delante de él y de Laura, que casualmente estaba escuchando a escondidas al otro lado de la puerta, confesó el asesinato que había cometido. Aunque no se vea amenazado por la ley, está claro que su relación con Laura ha terminado. Así como su reputación en los negocios, y la opinión que la gente tiene de él en general. Y todo por culpa de un niño y un vagabundo. Que, además, resultó ser pariente de esa vieja loca, la madre de Vitorino, que lo acogió y, al parecer, lo hizo heredero de su considerable fortuna. ¿Dónde está la justicia? Él, que tanto había hecho por enriquecerse, de repente lo perdió todo y el maldito vago se hizo millonario. No, Jorge no iba a tolerarlo. De alguna manera, Jorge averiguó dónde estaba su enemigo y decidió que era su oportunidad de conseguir lo que quería. ¿Y por qué no? Porque una vez todo salió a pedir de boca, se salió con la suya. Ahora seguro que la suerte también estará de su lado. Sí, evidentemente Jorge había perdido la cordura, y ahora estaba seguro de que tendría que llevarse consigo a Valentino y a Sancho. No era una recompensa económica, pero no podía evitar el odio que sentía por aquel hombre. Había entrado sigilosamente en la habitación cuando el paciente, aún totalmente recuperado de la anestesia, con la pierna estirada, yacía allí completamente indefenso,
y no tenía ni idea de que alguien planeaba matarlo. Tal vez este insidioso plan habría tenido éxito por completo, pero en la habitación entró Verónica, una joven enfermera. Su trabajo consistía en comprobar el estado del paciente después de la operación. Al entrar, se quedó helada de horror al ver que Jorge le cubría la cabeza con una almohada y le estrangulaba, murmurando: «Muere ya, muere». Comillas. Su estupor desapareció rápidamente y no tardó en gritar pidiendo ayuda, pues no sabía cuándo llegaría, y contaba los minutos. Verónica cogió la silla que había junto a la cama y golpeó a Jorge en la cabeza. Cayó inconsciente y la enfermera corrió a su cama, con la esperanza de darle los primeros auxilios. Valentino no se sintió especialmente herido por las acciones de Jorge. Tampoco lo estaba el propio agresor por el golpe. Rápidamente, recobró el conocimiento, pero fue desarmado por un guardia y una enfermera que acudieron corriendo al oír el ruido. Llamaron a la policía, detuvieron al asesino y pronto quedó claro que tendría que responder por intento de asesinato y, posiblemente, por el ocurrido 10 años antes. No lo negó y en presencia de la policía tuvo un ataque de histeria en el que confesó lo que había hecho muchos años antes y sus planes para el presente. No se sabía qué cargos se le imputarían en el juicio, pero en cualquier caso no iba a ser puesto en libertad pronto. Laura y Sancho se alegraron de que su nuevo amigo y pariente se hubiera librado de un peligro tan grave y también se sintieron aliviados de que Jorge hubiera desaparecido por fin de sus vidas y ahora no pudieran temer que les causara ningún problema. Al fin y al cabo, lo era, y teniendo en cuenta hasta dónde había llegado, no cabía duda de que se vengaría tanto de su exmujer como de su hijastro. Valentino se estaba recuperando y pronto caminaba por los pasillos del hospital por su propio pie, a pesar de su inestabilidad. Durante el tratamiento se había hecho muy amigo de la enfermera Verónica, su salvadora, y al ser dado de alta se la presentó a su madre como su novia. La señora Ana estaba feliz, por fin se había librado de su tediosa soledad. Ahora tenía mucha familia, su nuera Laura y su nieto Sancho la visitaban a menudo y hablaban por teléfono todos los días. Además, tenía un hijo y ahora tendría una segunda nuera y, esperaba, nuevos nietos. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.